Esta serie se llama Aprendiendo a orar para mis emociones controlar. ¿Se acuerdan? La vimos el domingo 8 de septiembre, hoy domingo 6 de octubre. La estamos retomando porque esta serie, ¿qué tiene de interesante? Constantemente vamos a estar con las emociones y hay una relación muy particular entre Jesús y una de las emociones secundarias que se le llama ansiedad. Levanten la mano quien alguna vez en su vida ha tenido algún síntoma de ansiedad. Sudoración, palpitación del corazón, mareo, vértigo, gastritis, colitis, neurodermatitis, bruxismo en la noche, diarrea, dolor de cabeza, caída del cabello, asma. Díganme sus síntomas. Estreñimiento, diarrea, comezón, palpitaciones, insomnio, empiezan a comer mucho, a tomar mucha agua, el tic nervioso. ¿Quién todavía tic nervioso? Y en la alabanza, fiesta, mi ojo hace una fiesta, porque confío en Dios, pero todavía falta pagar dinero. Y la ansiedad es un tema que es constante. De hecho, Jesús, una de las últimas cosas que les dijo a sus discípulos, les dijo, en el mundo tendrán aflicción. La aflicción son situaciones que causan presión y tensión llevándote a la ansiedad. Pero confíen, yo he vencido al mundo. No te dijo que te va a quitar la aflicción, pero dijo que confiaras en Él porque Él ha vencido a todo lo que compete al mundo. Pero en esta mañana quiero hablarte de la ansiedad. Ajá. Si vamos a aprender a orar para nuestras emociones controlar, necesitamos aprender a controlar las emociones secundarias como la ansiedad. Después hablaremos de la ira, de la tristeza, aún de la desesperanza, que es la más fuerte. Pero la ansiedad tiene que ver con muchos elementos que hay alrededor. Afán, estrés, ansiedad. ¿A qué te suena esto? A toda la aflicción que Jesús dijo que iba a haber en el mundo. Tal parece que desde los tiempos, desde que empezó la iglesia primitiva, Jesús sabía que iba a venir elementos de ansiedad, elementos donde ibas a perder el control. ¿Alguien por ansiedad ha gritado a una persona que no tenía que gritarle? ¿Te ha pasado? Que por ansiedad vayas corriendo y te pegues equivocadamente y hasta te enojas con lo que te pegaste. ¡Oh! ¿No? Alguien por ansiedad o estrés o afán, voy a combinar los términos, aunque sí son términos diferentes. Estrés es una respuesta adaptativa. Del estrés, al no saberlo regular, viene la ansiedad a largo plazo. Podemos estar estresados y no pecar, por supuesto. De hecho, te voy a decir, la ansiedad no es un pecado, pero nos puede llevar a pecar. Vuelvo a repetirlo, la ansiedad no es un pecado, pero nos puede llevar a pecar. ¿Qué pecados pueden suscitarse por exceso de ansiedad en tu vida? ¿Ubicas? ¿Cuál no escuché? La violencia. ¿Alguien ansioso puede volverse violento? Sí. ¿Alguien ansioso puede irse a buscar otra respuesta que no sea de Dios? Sí. ¿Puede atentar con tu cuerpo y por ansiedad empezar a beber, a fumar, a ver pornografía, a masturbarte, a golpearte, a lacerarte? A golpearte a ti mismo. La ansiedad puede llevarte a que tú te autodestruyas, pero también destruyas a otros. Gritarle, ya me tienes cansada, ¿por qué no obedeces? Y aunque lo decimos en broma, hay papás y mamás que disciplinan ansiosos. Te voy a dar razones para que dejes de llorar. Es más, a lo mejor tú no violentaste a tus hijos, pero ¿cuántos cuando tenían un bebé recién nacido no sabían qué hacer y les llegó la ansiedad? Y tú, ya, y tú, y el niño se te quedaba viendo. Ya, ¿no? Yo no tengo hijos, pero cuando mis primeras prácticas
de psicología fue en el Hospital de Tacuba en pediatría y sobre todo en las CUSIs, en las unidades de niños recién nacidos con enfermedades crónicas. Y entonces no dejaban pasar a los papás y a los psicólogos, sí. Y era cargarlos y no saber cómo sobrellevar su dolor. ¿Y cuántos saben eso? Que tienes un hijo enfermo y ni aun con cargarlo y dices, me encantaría hacer algo para que su dolor disminuyera. Y esa sensación de falta de control lleva a la ansiedad. Mucho de la ansiedad es la falta de control de las cosas. Jesús dijo, no vas a poder controlar todo, va a haber ansiedad, va a haber cosas que salgan fuera de tu control, pero confía en mí, a mí no se me salen de control las cosas. El problema es de que la ansiedad nos puede llevar a un estado de incertidumbre de lo que va a traer el futuro. Para términos nada más básicos y para quienes están anotando y quienes nos están viendo en el video, el estrés es una respuesta adaptativa del organismo ante situaciones que causan peligro. Y tiene una temporalidad. Mientras esté el estresor, un sismo, wow, 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 lluvia, mucha lluvia que esté inundando, un chacaloso o alguien que tenga cara de villano y nos quiera asaltar. Esas cosas nos causan estrés y es esperable. Se acaba cuando el estímulo no está, pero cuando pasa tiempo y ya no está ese estímulo, pero vienen los pensamientos, y si pasa, y si sucede, y si vuelve a temblar, y si ahorita saliendo alguien me asalta, ya a eso le llamamos ansiedad. Lo que es el residuo del estrés que se ha prolongado por pensamientos de una sensación de peligro imaginario, ¿no? El problema es de que futureamos con la ansiedad. La ansiedad es mucho a futuro, ¿no? Y eso nos puede ir desgastando. La ansiedad va ligada con otra emoción que es miedo. Por eso se parecen mucho miedo y ansiedad. Vamos a hablar después del miedo. De hecho, el temor al Señor es una característica que nos ayuda a confiar más en Jesús. Sin embargo, la ansiedad hace que nos preocupemos por cosas que no han sucedido todavía. Y es como cuando tenemos miedo al qué va a pasar, ¿no? A la situación económica, a la situación de no tener el control de las cosas que tenemos alrededor. Y la ansiedad, si ustedes vieron la película Intensamente 2, tenía esta característica, quería crear posibilidades para controlar. Y hacía escenarios, muchos escenarios. El problema no es de que hagas escenarios, el problema es de que te creas que esos escenarios son una realidad. Ojo, los escenarios que nos hacemos en la cabeza son probabilidades, no realidades. Yo quiero que me acompañen, por favor, al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. $6.25, para los que están anotando, 6.25. La primera cosa que quiero que aprendamos, la primera verdad es la siguiente. La ansiedad te va a quitar a tu mente la capacidad de concentración y enfoque. La ansiedad le va a quitar a tu mente la capacidad de concentración y enfoque, y eso nos va a llevar a ser inefectivos. Y Jesús empezó a hablar sobre el afán y la ansiedad después de hablar de la oración. Si tú empiezas a ver Mateo, empieza el Sermón del Monte, entre esas cosas habla mucho de la ley, el dinero, indicaciones prácticas, y empieza a decir, van a orar así. Después de hablar de la oración, del ayuno, en ese mismo capítulo empieza a decir, cuando tú ayunas y oras, empiezas a crear tesoros en el cielo, y entonces tienes que cuidar lo que metas a tu mente, que es la lámpara del cuerpo, lo que metas a tu mente. Y después empieza a hablar de, número uno, lo que metes a tu mente son las riquezas,
Y número 2, el deseo de hacer riquezas o el afán y la ansiedad. Y dice en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús dice, ustedes pues orarán así. Empiezan a leer el capítulo 6 y empieza a explicar del ayuno y empieza a explicar otras cosas y vuelve a decir, no se preocupen, no se afanen, no dejen que la ansiedad les gobierne, porque pierden concentración de quién es su Padre Celestial. Pierden el enfoque de quién les provee. Tengamos cuidado cuando la ansiedad. Yo te voy a decir algo, como iglesia, si tú vienes con ansiedad, yo te voy a decir, no es pecado. Tengamos cuidado con la gente cuando alguien llega con ansiedad y le decimos, es por pecoso, pecaminoso, pecador. No, no. Es una persona que está pasando una situación en particular, ¿sí? Hagamos eso, no juzguemos, apoyemos y comprendamos, pero ayudemos a la gente a guiarles a qué, a orar, a seguir orando. El versículo para memorizar, que es Filipenses 4:6, dice, por nada estén afanosos. Está recordando Pablo a la iglesia de Filipo que no estén afanosos. Lo que dijo Jesús, no te afanes por lo que has de comer, lo que has de beber o cómo has de vestir. No te afanes. Y él le reafirma al pueblo, en este caso a la iglesia, ¿sabes qué? No estés afanado por nada, sino que sean conocidas tus peticiones, tus necesidades por medio de la oración. Por eso Jesús puso primero la oración y después empezó a hablar del afán. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que quiere enseñarnos Jesús y lo que hizo en el Sermón del Monte es cualquier situación de ansiedad, pongámosla en manos de Dios por medio de oración. Vamos a hacer un ejercicio en un momento más. Todos vamos a pasar por esto. De hecho, aunque sigamos orando, nos van a seguir percibiendo la sensación de ansiedad. Pero ahí es donde, ojo, tu relación con Jesús, tu oración con Él y lo que hacemos como iglesia de ayudarte a orar en los momentos donde estés vulnerable, es donde te apoyamos. ¿Cuántas veces tú en ansiedad hasta no sabes qué orar? ¿Te ha pasado? No sé qué hacer, ni sé cómo orar. ¿Alguien le ha pasado? Seamos honestos, levante la mano. No sé qué hacer. Y hasta necesitas apoyo de oración de otras personas. ¿Cuántos saben que Jesús tuvo ansiedad? ¿Has leído que Jesús tuvo ansiedad? ¿En serio tuvo ansiedad? Quiero que tú me acompañes, por favor, ahí en Mateo, el capítulo 26, 20 capítulos después, capítulo 26 de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Número 1, la ansiedad, el preocuparte de más, te quita la atención y concentración y enfoque de tu mente y te hace inefectivo. E inclusive te hace inefectivo para orar. Por eso tienes que decir, no sé cómo orar, Dios, te lo dejo, y pedir ayuda.
Versículo 36 del capítulo 26 de Mateo dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Antes ya había pasado la cena y jaló a sus discípulos a orar con él. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y ¿qué dice? A angustiarse en gran manera. Imagínate Jesús, que nunca se había angustiado porque siempre estaba el Padre ahí, empezó a decir, es el tiempo de mi muerte, es el tiempo de cargar por el pecado de todos los presentes y la gente futura. Estaba pensando en nosotros por ese pecado de Chucho. Yo voy a ver qué es un pecado, yo no sé qué es pecado, nunca he pecado. Y empezó a angustiarse y le pidió a 3 de sus amigos más cercanos, sus discípulos, a los que les dijo, ya no les llamaré siervos, les llamaré mis amigos. Y no jaló a los 12, jaló a 3 muy cercanos a él, vengan conmigo, porque estaba angustiado en gran manera. No era una angustia así del Jesús de las películas. Se me salió la angustia. No, saber que vas a morir. ¿Cuántos alguna vez tuvieron miedo del regaño de papá o mamá alguna vez? Yo les voy a confesar que hasta me ponía doble calzón porque tenía miedo de las marcas que mi mamá me iba a dar y tenía mucho miedo, ¿no? Y me ponía doble calzón, mi mamá me va a pegar, porque sabía que me había portado mal. O sea, saber que has hecho algo malo te causa esa carga. Jesús no había hecho algo malo y saber que la carga de toda la humanidad venía era una ansiedad, una angustia, un agobio grande. Después, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. En otra versión dice, está muy agobiada o muy angustiada. Y dice, hasta la muerte. Ojo, se llaman a esto pensamientos de muerte. Cuando hablamos de suicidio hace un año lo hablamos. De, no quiero que pase, mejor trágame tierra. Que pase algo, no quiero pasar por eso. ¿Alguna vez lo has pensado? Trágame tierra, mejor duermo y no amanezco y a ver, ya que se resuelva eso. Es una situación que es esperable en los seres humanos, pero aún no es pecado. ¿Sí? No es pecado. Y después sigue diciendo, estoy angustiado hasta la muerte. Y les dice a ellos, quedaos aquí y velad conmigo. Quédense aquí, aguanten un ratito la noche, oren conmigo, velad conmigo. Después, versículo 39, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En su momento de ansiedad, Jesús se puso a orar. No dijo cuál era su plan, solamente dijo, si puede pasar de mí, yo no quiero vivir esto, pero que se haga tu voluntad. Aquí viene un buen tip para saber cómo orar en la ansiedad. Dios, se siente horrible lo que estoy pasando, pero haz tu voluntad en medio de lo que estoy viviendo. ¿Podrías orar así, en medio de la angustia? En medio de la ansiedad, en medio del sofoco que vas en el metro y empiezas a sentir ansiedad, en lugar de estar orando de que rápido se vaya el metro o que no me pase nada, es Dios, haz tu voluntad, y tu voluntad no es de que me quede aquí. ¿Podríamos orar así? De hecho, Él nos está dando un tip, y recuerden que nuestra serie se llama Aprendiendo a orar para nuestras emociones controlar. Jesús estaba controlando esta gran tristeza, esta gran ansiedad, esta situación le estaba controlando con oración. Me moví, perdón. Primero dice, Dios, ayúdame que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió a solicitar Jesús que la ansiedad pudiera ser controlada por él. ¿Por qué te digo esto? Porque va a haber cosas que te pongan ansioso. Y a lo mejor no nos mandes mensaje a los pastores inmediatamente, pero lo primero que tienes que hacer es, Dios, no sé controlar esto, estoy perdiendo el control.
se me sube el calor, me estoy mareando, se me está secando la boca, me están sudando las manos y puede ser por diferentes cosas, porque vas a ver una entrevista de trabajo o vas a ir a una cuestión legal o porque se te perdió el dinero o te acaban de asaltar. Cualquier situación que te esté causando ansiedad, Dios, no sé, que pase esta situación y haz tu voluntad en mí. Podría ser la clave a la oración básica que podríamos hacer. Se las vuelvo a recomendar. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viviendo cosas que nos causen ansiedad. Después vamos a hablar de que podemos después ejercer el dominio propio como fruto del Espíritu. Una muestra que vamos a ver al final de esta lectura, en la cual Jesús demostró que confiaba en el Padre, era el dominio propio. Ansiedad, ¿cómo se quita? Dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. Ahorita vamos a seguir leyendo esta historia. Vino, versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, ya ni siquiera los despertó, ¿no? Ellos estaban cargados de sueño, pero la ansiedad te ha quitado el sueño. Aquí está hablando de otro síntoma. ¿Quién no ha podido dormir por la ansiedad que tiene? Y es mañana, y es mañana. Es la cartulina que mi hijo me pidió el domingo. ¿Y cómo le hago? ¿No? Y el niño bien dormido así. Y para variar es la cartulina del 10 de mayo, ¿no? Es para mí. Y te está desgastando. Y después dice el 44, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Si repitió la fórmula en el momento de angustia y ansiedad, ¿crees que esa fórmula sirva? Tengo esta sensación, Dios, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Busca esta fórmula, esta base que puso Jesús cuando tengas momentos de crisis, de ansiedad, de pánico, de fobia, de estrés extremo, de afán. Dios, es porque yo quiero hacerlo con mis propias manos. Quiero dejar de confiar en ti, pero que no se haga mi voluntad, haz la tuya. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada, ¿no? Deja que por lo menos Dios te hable, porque por afán, por estrés y ansiedad, podemos ver muchos personajes que no supieron esperar. Y por eso, el afán, la ansiedad, no son pecado, pero te pueden llevar a pecar. Saúl, como rey, no supo esperar a Samuel. Y por afán decidió hacer cosas que Dios no le había dicho que hiciera. Inclusive el rey David, por ansiedad, hizo un censo que Dios no le había pedido. ¿Cuántas cosas por ansiedad tú has hecho y Dios no te lo pidió? Y pueden hasta sonar buenas, ¿no? Se cae alguien en el transporte público y tú por quererle ayudar, sí, yo te ayudo, ¿estás bien? Y le truenas algo. ¿Te ha pasado? Queriendo ayudar sale peor. A veces tenemos que, ante la cuestión ansiosa, esperar, observar. Vaya que cuesta, no es de que respondamos de forma inmediata. Versículo 45, entonces vino sus discípulos después de haber orado la tercera vez y les dijo: dormid ya duérmanse, descansen. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué fuerte, que digan: ya no se preocupen, vamos a lo que sigue. Dominio propio. Cuando tú tengas ansiedad, lo que puedes decirle: Espíritu Santo, dame dominio propio. Dominio propio para que mis palabras, para que mis conductas sean gratas. No les reclamó: ¿por qué no me ayudan? Yo que oro por ustedes y aparte me voy a sacrificar por ustedes, no estuvieron orando. No pudieron hacer algo tan pequeño por mí, que yo que entrego mi vida por ustedes, no me dieron un minuto. No les reclamó. Dominio propio. Es de las cosas que más faltan cuando uno tiene ansiedad y enojo. Lo vamos a ver después. Dominio propio. ¿Y qué hablamos del dominio propio? La Biblia le llama como templanza. Estar templado, ni caliente que la situación está, ni frío de que no hago nada, templado. El dominio propio ante la ansiedad es de que puedas controlar tus palabras, que puedas controlar tus pensamientos. De ahí en fuera Jesús ya no volvió a expresar ninguno de los 4 evangelios que llegara a tener pensamientos de muerte, pensamientos de agobio y pensamientos de tristeza. Solamente quedaba uno que se replica en la cruz y es cuando era el pensamiento de:
soledad y desesperanza. Padre mío, ¿dónde estás? Ya no te veo. Elí, Elí. Eso lo vamos a ver en la última emoción que vamos a hablar, la desesperanza y la soledad. Fue lo último, pero ya no tenía esta parte de ansiedad, porque el dominio propio le ayudó a decir que se haga la voluntad de mi Padre. En estos días que te vaya a dar ansiedad, porque te va a dar. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, vas a tener ansiedad, pero confía. Es fácil decirlo, pero necesitamos cuestiones prácticas y la oración es uno de los elementos que nos va a ayudar. De hecho, es el básico. El tiempo en que nos afanamos, nos estresamos de más, nos llegamos a poner ansiosos, llega a ser inútil. Y por más que queramos, porque Jesús lo dijo en Mateo 6 que leímos, 6:27, ¿y quién de ustedes, por mucho que se afane, podrá añadir un codo a su estatura? Por más que tú digas, lo voy a lograr, ¿puedes lograr algo? No. Los tiempos de ansiedad son infructuosos. Vuelvo a repetir, los tiempos de ansiedad son infructuosos. Por eso tenemos que canalizar con orar. Dios, me preocupa este examen. Dios, no tengo para pagar la renta. Dios, acaba de pasar esto. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Uno diría, suena fácil en el momento, pues nos tenemos que entrenar. Para esta hora Jesús se había entrenado y había orado desde temprano y no creo que fue la única vez que fue al monte de Getsemaní a orar en la mañana. Jesús tenía el hábito de orar temprano y de orar muy noche y en ese momento era de madrugada, sus discípulos estaban cargados de sueño. Siempre la oración va acompañada de acción, este es el segundo punto. Siempre la oración va acompañada de acción. Y aquí la acción que Jesús hizo fue literalmente ser inteligente, tener fe y confiar en Dios. La confianza en el Padre fue que se haga su voluntad. Pregunta, en esa situación que ahorita tienes cierta ansiedad, afán, preocupación, ¿cuál sería la acción que Dios te estaría pidiendo? ¿Cuál sería la acción que Dios te estaría pidiendo? ¿Ubicas? A ver, en esta situación donde me está preocupando pagar cierta situación, tener el resultado de algo, ¿qué acción crees que Dios te esté pidiendo en este momento? ¿La ubicas? ¿Quién dice, yo no la ubico todavía? Sigo pensando y hasta se me hace difícil ver una posible acción que me pida Dios. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, confíen. Esa es la acción que te estoy pidiendo. La acción que Jesús hizo de, si es posible que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad, es la decisión de que Dios haga su perfecta voluntad. La rendición es una acción. Jesús se rindió. ¿Cuántos se tienen que rendir en lo ansioso que están viviendo ahorita? Rendirse es decir, no es decir, ya basta y me voy y me alargo de la casa, no, rendirse es, lo pongo en tu altar. Ya no lo veo en mis propias manos. Dejo de pensar mis posibilidades o de buscar recursos en terceras personas. ¿Alguien por la ansiedad económica se ha endeudado con alguien? ¿Ha buscado a terceros? Ese es un tema fuerte, porque Dios dice, yo voy a confiar en ti. En la ansiedad de Abraham, después de que Dios le dio una promesa, pasaron 20 años y le dice, Dios no me has dado a los hijos, al hijo, la generación que me dijiste, y se adelantó con Agar. Esa ansiedad lo llevó a desconfiar en Dios y pecó. Tengamos cuidado con la ansiedad. Controlémosla. En la película, la forma de controlarla fue un elemento que hablaremos cuando hablemos de la alegría y fue por medio del gozo. Si tú vuelves a leer Filipenses, vamos a leer Filipenses 4, por favor. Filipenses 4. Filipenses 4, ¿ya lo tienes ahí? Estamos leyendo el versículo 6, por nada estéis afanosos, pero Pablo le está recordando algo. Y no es casualidad que la ansiedad en la película es controlada y regulada por alegría.
Si el gozo del Señor es tu fortaleza, las promesas de Dios son inquebrantables, sus pensamientos son de bien y no de mal. Chica lo que dice aquí, dice, así que hermanos, versículo 1 de Filipenses 4, hermanos míos y amados, deseados también, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, Clemente, también a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres, porque el Señor está cerca. Y ya después dice, por nada estéis afanosos. Empieza a dar saludos gozoso. Empieza a decir que está alegre y son amados y tiene alegría en saludarlos y saluda a otras personas. Saluda a Evodia, saluda a Síntique, a Clemente y dice, y estar gozosos. Y después dice, por nada estén afanosos. Una emoción que va a contrarrestar a esto y la gente no creyente lo sabe. Los neurocientíficos lo saben y lo pusieron en una película para niños y adolescentes y algún otro adulto que la vemos, es que lo que regula a la ansiedad es la alegría, el gozo del Señor. ¿Qué cosas Dios te prometió? Que en medio de la ansiedad tienes que confiar en las promesas de Dios. ¿Cómo te puedes gozar? Una cosa que yo hago, y esto es algo particular, les paso el tip, yo me digo a mí cuando tengo ansiedad, esto es temporal, pero sus promesas son para siempre. Y me lo repito en voz alta, esto es temporal. Esto es temporal, la diarrea que tengo va a ser temporal, sí, espero que sí, no. El dolor que tengo es temporal, la deuda que tengo es temporal. Y eso me ayuda a recordar que ha habido otros momentos de ansiedad donde Dios ha sido fiel y me ha cuidado. ¿Cuántos han tenido momentos anteriores donde hubo ansiedad, pero Dios te cuidó? Dios te proveyó, porque Él es bueno y Él es fiel. Pero nuestra responsabilidad es confiar en Dios, soltar y volver a decir, tú eres el que puedes hacer esto en mí. Lo repito porque, aunque seamos creyentes, la ansiedad te puede llevar a dejar de confiar en Dios. Y ojo, vulnerable por la ansiedad, sin tener la palabra de Dios en ti, y lo que vamos a ver por último, ahorita redes de apoyo, hasta los mismos escogidos pueden ser engañados. ¿Conoces gente que acudía contigo a una iglesia o creció contigo en el Evangelio y hubo situaciones de la vida, afanes de la vida, problemas económicos, respuestas a lo mejor no dadas por Dios y se alejaron de Dios? ¿Conoces gente así? Es más, yo hasta lo puedo decir, puede ver gente en esta iglesia que esté tan afanada que venga en domingo, pero no confía en Jesús. Y eso es fuerte. Mi trabajo como pastor es, si tú vienes aquí, que puedas dejar plenamente tu confianza en Jesús. Porque asistir a la iglesia no te asegura. Nos asegura la salvación, tener nuestra confianza plena en Jesucristo. ¿Por qué repetía tantas veces esto a Jesús, a sus seguidores? Porque le seguían, pero muchos no le creían. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre ser seguidores de Jesús, creyentes de Jesús, discípulos de Jesús, ¿no? Y por eso aquí a población general y en el video necesitamos confiar en Jesús. La oración va acompañada de acción. Y después dice ahí, y la paz, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración te lleva a que guardes tus pensamientos en Dios. ¿Y cómo guardo el pensamiento? Páralo, deténlo. ¿Pero cómo lo paro? Pablo no se queda ahí, les da la indicación. Lo paras pensando en lo bueno, en lo puro, en lo digno de nombre, que dice aquí en el versículo 8, en el siguiente versículo dice, por lo demás, si no sabes parar tus pensamientos o llevarlos a paz, dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ponte a pensar en esto y es cuando vas a ver que sí, tus pensamientos son guardados en Cristo Jesús, en una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Todavía les dice, lo que aprendiste, versículo 9, y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz otra vez estará con ustedes. Les dice 4 cosas: lo que aprendes de mí, lo que viste de mí, lo que oíste de mí y lo que recibiste de mí, mi oración. La oración que acabo de hacer de ustedes son benditos. Gócense en el Señor. Eso que acabas de recibir, tenlo, y la paz de Dios en medio de la ansiedad va a estar. ¿Cómo es posible que Jesús en una tormenta estaba durmiendo y los demás no? ¿Alguien ha intentado dormir en el transporte público y no puede por los baches? ¿Pero alguien ha estado tan cansado y en paz que hasta se duerme parado? ¿Alguien ha tenido esa? Los estudiantes o los que viven de lejos, yo aprendí de Cuautitlán hasta la Jusco, aprender a dormir así parado en el transporte. La gente no puede dormir porque unos tienen desconfianza. Hay gente que no puede dormir en su cama, ¿no? Y lo hablamos al inicio del año, que Dios nos permite dar el descanso, porque es una forma de confiar. Porque en paz me acostaré. Como regla, iglesia, aprendamos a que nadie nos quite el sueño, ni siquiera un tema de ansiedad, ni siquiera pagar la renta el día de mañana, ni siquiera es porque no hay para comer, ni siquiera porque entraron a robarnos a la casa, ni siquiera porque estamos enfermos de esos, ni siquiera porque no nos han pagado. Cuando uno confía en Dios, tú dices, yo me voy a dormir y descansar porque el Señor me sustenta. Eso es confiar, pero tiene que hacer una acción continua. Porque una cosa es escucharlo, otra cosa es aprenderlo, pero entonces Pablo dice, lo que oíste, viste, recibiste y aprendiste de mí, eso haz, y el Dios de paz estará contigo. Es la oración te lleva a la acción. Cambia tus pensamientos. Este va a ser, tengo otro tema, pero ya hablamos que el dominio propio nos va a ayudar a contrarrestar. El gozo y la alegría nos va a ayudar a contrarrestar, pero la decisión de parar tus pensamientos. Hay gente que no puede escuchar noticias en la mañana porque se espanta. Ay, no, otra vez. Yo te voy a invitar a que te quites ese temor, porque en Dios confiamos. No, pero hoy la Biblia, Apocalipsis, tiene un buen de noticias del futuro y ni siquiera son de miedo, son de esperanza. Tenemos que aprender a escuchar noticias para orar, para levantarnos y para decir, esto es lo que dice el mundo, pero antes de las noticias yo ya oré. Yo les invitaría a que no despiertes y veas las noticias, lo que dijo Facebook o la radio. Antes de todo, por eso dice, antes de todo, buscad el reino de Dios, su justicia y lo demás se añade. A mí me gusta escuchar noticias porque mi mamá me enseñó eso. Formato 21, 88.9 noticias, el tráfico y clima, cada 15 minutos. Lo escucho cada vez en la mañana, pero antes de haberlo escuchado, yo ya tuve mi tiempo de oración 5:30, y entonces el plan bíblico que ya estamos por acabar, el del año, y otros planes bíblicos que hago con otras personas, yo ya tengo algo acá. ¿Y cuántos saben que de repente hay días que empiezan luego con malas noticias? Familiares. Explotó el boiler, se fue el agua, pasó esto, aquello, lo otro. Yo sé que tengo que prepararme, inclusive los domingos antes, hoy 5:30, estaba preparado, nada más volví a cerrar los ojos, dije, tengo que estar preparado, pase lo que pase, porque no quiero que la ansiedad me gane, y en esto voy a pensar, si hay algo bueno, algo puro, algo digno de alabanza, en esto voy a pensar. Eso es ejercer dominio propio. ¿Sí me estoy dando a entender? Antes de que escuches noticias, ten tu tiempo con Dios, entrégale tu día a Dios. Y el que sabe todas las cosas, aún el que sabe que puede llover todo el día o temblar o que puede permitir una cosa mala, pero Dios te va a cuidar, te va a proteger, podemos confiar que en el mundo habrá aflicción, en la mañana habrá aflicción. Corre los niños, el tráfico, pero confía. Dios, Jesús ha vencido al mundo. Detén tus pensamientos. No me voy a detener en esto, pero hay buenos libros que recomendamos, como El campo de la batalla de la mente, de Joyce Meyer. Está ¿Quién me quitó el cerebro? Es para trabajar con pensamientos, porque la gente cuando viene a la iglesia, por respeto se quita la gorra o el sombrero, pero hay gente que se quita la cabeza y no aprenden a tener una fe racional.
Y esto es nuestro culto que tenemos que hacer. Un culto vivo a Dios, dice Romanos 12, 1 y 2, lo pueden poner, pero les invito a que se lo aprendan. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Y después dice el famoso versículo que es: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino renovaos por medio del poder de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar constantemente. Y voy con este último punto. Lo hago a través de la gente que me rodea. Jesús, una forma de trabajarlo la base es la oración, dominio propio, el gozo, parar pensamientos. Pero ¿cuántos saben que a veces en la ansiedad, en la angustia y en el afán necesitamos de otras personas? Ojo, si tú vienes aquí a esta iglesia, el lugar de los hijos, y tienes aún amigos, amigas en otras iglesias, de otras denominaciones, de otros lugares, tenemos que aprender a apoyarnos como hermanos en la fe. Asimila el trancazo. Ponte primero con Dios, pero también pídeles a otros el apoyo. Jesús lo hizo. Jesús le dijo a sus 3 allegados: oren, velen conmigo. Les dijo cómo se sentía: me siento muy triste, angustiado hasta la muerte. Les dijo cómo se sentían. Aprender a orar unos por otros nos tiene que ayudar a tener otra perspectiva. Salmo 46, 1 y 2. Salmo 46, 1, 2. 1 y 2, perdón. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No porque mi esposa nació en el sismo del 85, pero chequen aquí: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Cuántos decimos sí? Dios es mi amparo y mi fortaleza. Y se va poniendo bueno este salmo a los hijos de Coré. Dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Wow, 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 wow. No voy a temer porque Dios es mi amparo y fortaleza. Si empiezo a temer, no estoy renovando mi entendimiento. No estoy dejando que la experiencia traumática del 85 pase por la cruz, me restaure y cambie mi entendimiento. Hermanos, yo lo digo con todo respeto. Yo soy psicólogo que atiende estrés postraumático. Pero mucho del estrés postraumático que se da, si como cristianos no ocupamos esta parte de acercarnos a Jesús, no estamos dejando que la cruz redima, limpie y cambie. No podemos vivir con el trauma del pasado. Podemos recordar y decir: wow, y hasta bromear. No, la alerta sísmica o himno nacional para los que nacieron en septiembre, o mañanitas. Podemos cotorrear, pero ojo, si todavía te duele, wow, 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 es porque la ansiedad, y si tiembla, mejor no. Tenemos que el dominio propio y las palabras de: si hay algo bueno, puro, digno de alabanza en esto, pensar en este Salmo 46. Y dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso ya, estamos hablando de los futuros tsunamis que va a haber, las cuestiones que, en serio, Dios, ¿quieres que siga confiando a pesar de que se está hablando que va a venir otro tsunami y va a haber cosas así? Sigue confiando en que Dios es tu amparo y tu fortaleza. ¡Qué fuerte! Pero si hay algo bueno, digno, puro de alabanza en esto, pensar, es ahí nuestra acción. Y después: y aunque bramen y se turben sus aguas. ¿Alguien ha estado en un maremoto o ha escuchado el mar en la noche? ¿Alguien no está así? Nadie ha tenido esa bendición de escuchar el mar así en su estruendor, que está picado, que está en marea roja. Yo, mi primera vez que fui a Acapulco con mi amigo Habacuc, que nos llevaron a servir a unas personas en un camión, nos tocó yo nunca había visto un maremoto y tiene una alarma en Acapulco, no sé si ahora la tengan. Sonaba y los salvavidas nos decían:
mar picado, mar picado. Y yo estaba cotoreando con mi amigo Habacuc, su hermanita estaba por ahí, y vi cómo el agua se empezó a hacer para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Dije, ¿por qué se está haciendo para atrás? Y yo así curioso, y el salvavidas, corran hacia allá, porque no veían la magnitud, yo corro a donde están corriendo los demás. Era temprano, no había mucha gente. Después vimos que ir hacia una olota que se hizo, no alcanzó con nosotros, pero era el mar picado que había. No hizo grandes estragos, pero dije, escuchar bramar el agua que da mucho miedo, esas películas que vemos como, ¿quién ha visto Titanic? Esa, bueno, es más romántica. No, la tormenta perfecta, ¿alguien la ha visto? Y donde el agua empieza a hacer estragos. O quienes han estado en costa, ¿alguien ha vivido en costa o ha estado en costa y sabe de esto? Escuchar bramar las aguas es muy fuerte. Bueno, en medio de mucho ruido, ¿podrías confiar en Dios? Eso es fuerte, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Para eso necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Nuestra forma de pensar de humanos es, me va a pasar algo. Pero aquí dice, y te lo voy a dejar de tarea, que tú lo sigas leyendo, porque habla de que Dios es el Dios de los ejércitos y nos sigue cuidando. Amén, ¿no? Cuando tú lees la Biblia y la llevas a la práctica, es empezar a sanar esos pensamientos que te llegan a llevar a desconfiar del amor y el poder de Dios como un Padre amoroso. Concluyo con esto. Salmo 138. Concluyo porque quiero hacer algo con ustedes. Oye, si hay algo bueno, algo puro, algo digno de alabanza para parar la ansiedad, tú me dices, Dios, que en esto piense y usas a Pablo para que lo haga. Adultos mayores, no tengan miedo del futuro. Su esperanza no está en un apoyo económico del gobierno, está en Jesucristo. Y así como los hijos podemos decir, aunque padre y madre me dejaren con todo y Dios me recogerá, adultos mayores, aunque mis hijos se vayan, ya de adultos porque hicieron su vida, aunque me quede viudo o soltera o divorciado, el Señor es mi amparo, mi fortaleza, mi esposo, mi padre, mi proveedor, y nada me faltará. ¿Por qué? Porque los miedos al futuro, los miedos a la incertidumbre pueden provocar que desconfiemos de Dios. Pero dice Salmo 138, versículos 7 y 8, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para mí, para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo creo que este salmo de David, Jesús, en el momento de que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, creo que él se sabía este salmo y sabía, tu Padre cumplirás tu propósito en mí. Y en medio de la ansiedad y de la angustia, sabía que el Padre le salvaría, que era temporal, que durante el sacrificio iba a ser temporal para que tengamos una eternidad con Él. En lo práctico, te invito a que la oración sea la base en medio de la ansiedad, que te enfoques en una promesa de Dios, que dejes que el gozo te ayude a disminuir la ansiedad, que el dominio propio sea el resultado de trabajar con esto. ¿Cómo? Parando los pensamientos. La memorización de los versículos es un elemento que a mí en lo personal me ha ayudado cuando he estado angustiado. Pues ya te dije algunos que puedes subrayar y memorizar, y el de Filipenses 4:6 que dice, Karen sí se lo sabe, por nada estemos afanosos, sino sean conocidas tus peticiones. En toda oración, ruego y súplica con acción de gracias.